Muy buenos días. En nuestro segundo día de este simposio, esta reunión de diálogos académicos que se llama Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. Yo soy el doctor Eduardo Díaz y tengo el placer de ser el moderador para esta mesa llamada Lectoras y Prácticas Lectoras. Hoy tenemos los participantes, nuestros ponentes, Edgar Leandro Jiménez, Miguel Ángel Galindo Núñez, Blanca Antonia Brambila Medrano y José Manuel Díaz Leguizamón. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro primer ponente, Edgar Leandro Jiménez, con su ponencia Reconocimiento de rituales en la conformación de la identidad colectiva a través de la lectura literaria jalisciense. Edgar Leandro Jiménez tiene el nombramiento de investigador C del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Tiene el reconocimiento de perfil deseable de tiempo completo del programa para el desarrollo personal, disculpen, profesional, docente, tipo superior. Es miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencias, es profesor en la Viceng, con cátedras de filosofía, historia, español, italiano e inglés. Es coordinador de investigación de la Unidad de Investigaciones de la Viceng. Muy bien, te cedo la palabra. Bueno, sí, ¿verdad? Okay. Pues buenos días a todos y a los compañeros que están aquí en el Presidium compartiendo esta charla sobre literatura. Pues como les decía el compañero Eduardo, yo voy a trabajar sobre los reconocimientos de los rituales en la conformación de la identidad a través de la lectura literaria jalisciense. Es una investigación que nació desde el doctorado y voy llevándola a cabo todavía, entonces presento algo así como ¿cómo se pensó y por qué se diseñó esto? Yo quería entender cómo tres tipos de lectores iban a leer un poco de literatura y reconocieran unas partes de los rituales y la identidad colectiva. Los tres sujetos de estudio fueron los estudiantes de letras de la carrera de letras hispánicas en UDG. Fue una congregación que eran muy buenas lectoras de la Biblia, unas señoras que me ayudaron mucho a leer estas dos novelas y unas señoras que leían o mujeres que leían sobre el puro placer de leer, ¿no? Eran ligadas al ITESO, pero no trabajaban tal cual ahí, eran como jubiladas, algo así. Entonces, ese fue el corpus de sujetos lectores y las obras eran Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y La Fe de Juan José Arreola. Lo que yo quería buscar era la función social que tiene esa lectura literaria en el ámbito de la comprensión sociocultural desde el reconocimiento de la identidad jalisciense. Es decir, primero nos preguntábamos, porque mi trabajo se acerca un poco más a lo que se le llama antropología literaria, es decir, como volverse un antropólogo dentro de la sociedad literaria, la sociedad ficcional. Yo quería descubrir si funciona la recreación de la literatura para ser un vestigio histórico, o es un vestigio antropológico, o es un vestigio solo literario. Entonces quería ver si qué aspecto de la identidad colectiva era más fuerte en los lectores y en la sociedad misma. Y caigo en cuenta que los rituales religiosos y los seculares son prácticamente las prácticas culturales más importantes para una conformación de una identidad. Algunos no somos muy creyentes, algunos no son muy cívicos, pero de todos sí nos impacta mucho ese tipo de vínculos con nuestra colectividad, cualquier tipo que sea. Como estas dos obras de autores jaliscienses son del sur, yo traté de buscar todo lo que tenía que ver con lo histórico y lo social y lo antropológico del sur. Entonces es un poco una literatura del sur. Hice cuatro preguntas básicas para iniciar mi investigación y la primera dice, ¿cómo tres grupos distintos de lectores reconocen los rituales religiosos y los seculares como esa parte de la conformación de la identidad colectiva? Desde dos obras literarias. La formación disciplinar y el entrenamiento, una de mis curiosidades investigativas era darme cuenta si la disciplina marca, porque Richard Beach, un investigador de los Estados Unidos, habla que la disciplina nos marca para la identidad lectora. Es decir, todo lo que somos y nuestra disciplina nos marca o nos deforma un poco en el sentido de leernos, ¿no? De leer las cosas. Entonces, por eso busqué a dos personas que no estuvieran ligadas a ninguna institución, y las señoras del ITESO, las maestras del ITESO ya estaban jubiladas, y los chicos de letras, pues los chicos estaban en una escuela y las otras personas eran de una congregación de Tlajumulco de Zúñiga, poco alejada. Les platicaré una anécdota así muy, muy rápido, nomás para entender estas cosas.
Yo iba los miércoles con ellas a platicar sobre Pedro Páramo. Fueron 7 sesiones y fueron 4 para Pedro Páramo y 3 para la feria. Yo por agradecimiento les llevaba comida pues para solo agradecerles y no darles una plata o algo así, porque era una comunidad muy pobre pues. Lo que me impacta mucho es que una de ellas al final del curso me dijo que la única comida segura que tenía en el día era cuando yo iba a darles esa charla. Imagínense. Y la otra fue por una compañera del ITESO, que se llama Mónica Márquez. Me contactó esas personas y lo curioso es que yo iba el martes con ellas y el miércoles con las otras. Ellas tenían un club que se llamaba Club de Premio Nobel. O sea, leían puros premios Nobel y a gusto leían. Cuando conocían a la persona y sabían que estaba viva, que vivía en Egipto, que vivía en Inglaterra, en Japón, donde fuera, en ese momento se organizaban, pagaban un vuelo y se iban a conocerlo para invitarle un desayuno. Imagínense el contraste de dos lectores tan distintos de la zona metropolitana. Sí, entonces eso me impactó mucho, por eso decía si la disciplina marca o qué es lo que marca para uno distinguir los rituales, ¿no? Las sesiones, nomás para terminar, duraban 50 minutos. Yo les pedía previamente que leyeran un poco, de 30 a 50 páginas para poder tener como ese control de lectura. Bueno, entonces, lo que yo quería desarrollar con esto era qué tanto impacta el texto ficcional para marcar los aspectos antropológicos. Me interesa mucho el vínculo de la reconstrucción de la literatura para ver esa identidad colectiva por muchas cuestiones. Y lo más importante fueron estos dos vertientes, los rituales por una parte y por otra parte un proceso cognitivo que es la construcción y la transacción de significados con base en intertextualidades, intra e intertextualidades. Bueno, entonces buscaba yo la identidad colectiva, me basé en algunos antropólogos, Sergio Jiménez y más. Creo que para no ser tan tediosa esta cosa y ver más lo bonito de la literatura. Y el concepto de reconocimiento yo lo opté para el trabajo porque me implicaba más que todos los sujetos ya tenían un conocimiento de los rituales, pero al leer iban a reconocerlos un poco más para ver ese vínculo social que tiene siempre la literatura con esa recreación. Bueno, entonces paso a otro. La información que extraje de los grupos se sistematizó y se procesó conforme al análisis de impresión de datos cualitativos. Un poco tedioso la investigación, pero es un poco agradable también esto, ¿no? Para poder tener unas relaciones de interpretación, extraer significados. Y me llamó mucho la atención. Yo antes de llegar a esta investigación, el doctorado, creía que los lectores construíamos significados al leer una obra. Y al ir caminando, yo encontré, o junto con mi directora de tesis, encontramos que más bien se construyen significaciones, que el significado ya está dado en el texto y que el lector lo reconstruye o hace una significación de ese significado, pero en el texto ya está el significado que el autor quiso decir, ¿no? Bueno, entonces, a los diálogos de la investigación. Más o menos los resultados son que la investigación me permitió comprender que a través de la lectura literaria los rituales se ligan mucho más a la muerte, a la fijación de las deidades como protectoras colectivas, por medio de las celebraciones patronales. Importante que en las dos obras vienen fiestas patronales, en las obras literarias y en la vida real también existe. Con ellos se constituyen esos rituales religiosos. Me pareció importantísimo porque ellos reconocen, y más las señoras de la iglesia, todos los rituales que conllevan una misa. A mí se me hizo impresionante cómo la misa tiene esos rituales que marcan tanto una identidad muy, muy cercana a lo religioso, y aunque uno no sea religioso, tiene esa espiritualidad y hace muy agradable saber que la literatura recrea esos rituales. Y los seculares se conforman más por una identidad colectiva, fijados en espacios geográficos, es decir, unos somos de Jalisco y se sienten orgullosos de ser de Jalisco, otros más nacionalistas, y son los actos cívicos, simplemente lo que pasa en las escuelas con Juárez, con Hidalgo, ese tipo de rituales para conmemorar lo que somos como mexicanos, ¿no? Bueno, entonces yo distinguí esto de la literatura, que es un vínculo y es un constructo social la literatura, obvio que no está aislada de su contexto histórico, pero sí sirve muchísimo la literatura y no sé si por ahí después recuerdan la Ilíada. Los griegos cuando formaron su identidad, y muchos pueblos los han formado desde un texto literario o texto de ficción. Entonces, ellos rastrean su origen más remoto en dos obras de Homero. Bueno, se aprecia entonces este contacto intelectual o cognitivo de las intertextualidades,
Es decir, el sujeto siempre lee y al leer está proyectando y conectando la literatura o la lectura con su contexto personal, su contexto histórico, su contexto colectivo, sus referentes culturales. Se advirtió que estos reconocimientos repercuten en un aumento de conocimientos. Importante que cuando uno lee tiene más información y como dijo Ludwig Wittgenstein, un alemán de filósofo del lenguaje, decía, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Entonces, el límite de mi lectura y de mi conocimiento va a ser el límite de mi interpretación del mundo. Entonces, la lectura literaria se distinguió en esta investigación como aquel práctica cognitiva lectora, social y cultural, con la cual el lector adquiere saberes y herramientas para comprender, reconocer y repensar y representar en lo textual los contextos vinculados a sociedades que reconstruye desde dos textos ficcionales. Se manifiesta entonces que la lectura literaria se dispone como un vestigio identitario, porque también produce identidad leer, ¿no? Y la literatura produce una identidad muy particular. Creo que un poco halagüeño la cosa. Yo creo que un sujeto que es un sujeto muy lector comienza a ser más respetuoso con su contexto. Espero que eso sea un día. La identidad colectiva entonces se resalta a lo largo del análisis como lo más importante de la religiosa. Somos un pueblo y Jalisco es un pueblo muy religioso y aunque alguien no sea religioso se encuentra ese vínculo con la religión. Entonces un hallazgo fuerte fue que el catolicismo se manifiesta en ambos sentidos de los rituales, tanto en los seculares como en los religiosos. Eso me pareció importante. Una cosa antes de terminar, decir que los rituales tienen que tener una trascendencia espaciotemporal. Por eso son muy importantes y la literatura, al ser un vestigio de la lengua viva, la lengua escrita, reproduce o recrea esa trascender de la cultura, ¿no? Bueno, la lectura literaria entonces posibilita que los lectores de cualquier época, a la de hoy, reconozcan aspectos históricos de los rituales y de su conformación de la identidad, desde algo simbólico, desde algo religioso, algo secular. Y entonces yo concluyo que la investigación comprende que la lectura literaria es una acción compleja. Claro, hay muchas conexiones, se imbrincan en muchísimas cosas, aspectos formativos y lingüísticos en especial, narrativos y formativos, pero sobre todo resulta que leer ficción es un proceso de involucramiento de lo ficcional y de lo histórico al mismo nivel. Uno lee literatura y conoce de su historia y conoce de la historia del mundo, ¿no? Conoce la manera de pensar y lo que rescata una cultura sobre algo. Entonces ello implica que leer literatura jalisciense es un ejercicio de constante vínculos con otros medios textuales y con aquellas realidades circundantes e históricas del lector, ya sea a escala micro, meso o macro. Dos pequeñas cositas antes son esenciales las conexiones que hace el lector. Eso es importante ver cómo conecta uno con nuestras lecturas y con nuestra propia identidad al estar leyendo y asimilar que eso es un proceso constante de aprendizaje y es un proceso continuo que nunca acaba. Que la triada más importante es texto, lector, contexto y siempre vincularlo con aquellos espacios históricos, culturales específicos. En síntesis, comprender que la literatura o leer literatura implica indagar en una expresión ritual, porque en sí misma la literatura es un proceso ritual. Trasciende el ser humano, trasciende el espíritu y trascendemos junto con el lenguaje que nos compartió cualquier autor. Se descubrió entonces que esas extratextualidades son más fuertes que las intra y las inter, por ser una plataforma cognitiva y que reconstruye significados fundamentales y significaciones en la comprensión de los rituales por parte sustancial de toda base identitaria colectiva leída en narraciones literarias. Dejo abierto el camino para indagar más sobre esto, para investigar más sobre el papel de la lectura literaria en un ámbito local, qué tanto nos refleja lo que somos, qué tanto nos reconstruye como todo y creo que la literatura en muchos aspectos nos tiene que confrontar con ese mundo histórico, con ese mundo personal y cultural. Por tanto, entonces, se revela así que investigaciones que se relacionen con ficción e identidad colectiva e histórica en el orden social deben marcar a todo lector y hacer un distinto lector. Muchas gracias.
continuamos. Y muchas gracias, Edgar Leandro Jiménez, por esta presentación muy, muy interesante. Continuamos con la ponencia, el ponente, digo, Miguel Ángel Galindo Núñez, con su ponencia Una nueva configuración en la literatura mexicana, 4 obras contemporáneas metaficcionales. Miguel Ángel Galindo Núñez es presidente de la Asociación de Literaturas Especializadas AC y docente de comunicación oral y escrita en ITESO y de Lengua y Literatura en la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Humanidades por la UDG, donde estudió la metaficción y la literatura fantástica. Su formación de maestro en literatura hispanoamericana y licenciado en letras hispánicas le han ayudado a publicar varias aproximaciones críticas en torno a la literatura. Su obra ensayística y académica ha recorrido varias partes del continente por medio de congresos y estancias de investigación. Ha ganado varias becas por cuestiones académicas, pero también fue seleccionado por la beca Rodman para hacer una estancia con fines de perfeccionamiento artístico en Buenos Aires, Argentina, con la escritora María Rosas Lojo. Es autor de libros de texto, así como de literatura, siendo mención honorífica en el Certamen Nacional de Cuento Laura Méndez de Cuenca 2023. Digo, perdón, sí, 2023. En cuanto a la difusión cultural, se encarga del podcast las 9 noches y misterios de lo aún no escrito. Ambos son proyectos de narrativa radiofónica metaficcional y les sugiero que escuchen su podcast. Pues muchas gracias. Buen día a todas las personas que nos están siguiendo por la transmisión en vivo. Y aunque lo más óptimo sería tal vez presentar alguna diapositiva que sería muy tal cual expositiva, trataré de solamente usar el recurso de mi voz y la lectura para evidenciar un par de propuestas que existen en la literatura mexicana actual. Me atrevo a no requerir de otros aspectos porque sería darle mucho más presencia a lo visual en libros que ya lo tienen y que esto es demasiado disruptor desde la metaficción. Primero que nada, la metaficción es un recurso narrativo que cuestiona y reflexiona sobre su propia naturaleza. En pocas palabras, es la ficción que consciente y sistémicamente llama la atención sobre su propia construcción, sobre la realidad, la relación entre la ficción y la realidad, perdón. Referenciando a Lauro Zavala, la metaficción tiende un puente intertextual que no va de un texto a otro, sino del texto hacia el lector o incluso del texto hacia sí mismo, lo cual permite una reflexión que sobrepasa los límites de la ficción. Así, el lector se vuelve consciente de que está participando en un relato ficticio que cuestiona la naturaleza de la narrativa misma. Esto es fundamental para comprender cómo se construye y descompone el pacto ficcional, es decir, la relación de credibilidad que el lector mantiene con el texto. Y si bien revisamos la bibliografía de la metaficción, nos daremos cuenta de que no es común que haya una tipología validada o totalitaria para todos los nuevos productos literarios. En realidad, la innovación ocurre día con día en la literatura y por eso mismo no trataré de ofrecerles una clasificación específica, sino más bien hablarles de cuáles puntos tienen 4 libros publicados a partir del 2010 y armar con ellos un punto de partida para lo que pueda surgir. Antes que nada, quisiera dar el breve contexto de que esta ponencia es la continuidad de mi tesis doctoral, donde analicé la obra de un autor argentino, Enrique Anderson Imbert, para crear la tipificación de la metaficción en él, en su narrativa breve, y que, por cierto, estará publicada pronto por el CUCH. Y este trabajo que estoy presentando piensa hacer en el futuro una investigación postdoctoral junto con el doctor Sergio Figueroa, también del CUCH. De forma muy breve se incorporarán algunos conceptos que, si gustan, puedo profundizar después en sesión de preguntas. Solo tenemos 20 minutos, así que no puedo explicar todo. De transmedia, inteligencia artificial generativa de texto, libro-álbum, hipernarrativas digitales, hipervínculos extratextuales. Y con estos elementos se preferirá la postura de análisis que quiero proponer en obras recientes de literatura mexicana, incluyendo de Bojorquez Vertis, Óptica Sanguínea de 2014, de hecho, ahí voy, Óptica Sanguínea de 2014, o Cercerón de 2015 de Fernando de León,
la saga del viajero del tiempo del 2020 de Alberto Chimal y El Mono Infinito de 2021 de Marta Riva Palacios con Ada L. Así, de forma breve, se usará una interpretación hermenéutica muy naif. Aquí se va a ver, considerando que estoy limitado en tiempo, pero confíen en que esto es más profundo y solamente son los resultados. La primera de estas obras es Óptica Sanguínea de Daniela Bojorquez. Este libro tiende más a lo experimental, al divertimento, y esto se puede evidenciar mientras hojeamos el libro, pues de pronto hay recursos visuales, fotografías o cosas extrañas que va a manejar el libro. Para ejemplificar, hay un cuento llamado Distancia Focal, que es bien interesante porque como lo dice el libro, está desenfocado. O sea, es como cuando no te agarra la cámara y de pronto se ve todo borroso. ¿Por qué? Pues aquí el texto le cuesta leer al lector. A mí me cuesta leer cuando toco el libro directamente. Y esto es, basándonos en la Gestalt, se menciona que fondo y forma deben de estar unidos para una unidad de sentido. Como los alemanes decían, Einheit, Don, Inhalt und Form. En el texto se habla de una persona que de pronto sufre miopía y entra al lugar común de los artistas que deben usar lentes para verse bien, ¿no? Nos estamos colocando en la misma posición del personaje protagonista, sufriendo esa identificación física, porque los ojos no le sirven, y entendiendo que nosotros miramos directamente esa nota. Si a esto añadimos que el narrador personaje es un fotógrafo, pues se remarca aún más este fondoformismo, ¿no? Es un neologismo muy extraño, no existe esta idea. En esta misma antología podemos encontrar En lo que es ido, un intento de diario o cuento en primera persona con correcciones en tinta roja, como si estuvieran haciendo una corrección de estilo en un taller literario, que si se ven así, bueno, aquí tal vez no se vea, pero son líneas así como lo que cualquier persona que se dedica ya a corrección se da cuenta, ¿no? Como como le sugería en la introducción, pues la metaficción, aunque puede ser para todos, necesita un lector más atento y, si se puede, de uno inmerso en el mundo del libro. Si esto lo leyese un crítico literario, evidentemente tendría ante sí uno de los tantos textos de los cuales ha hecho notas para mejorar. El cuento es justamente la relatoría de una pareja entrando a un hotel, escuchando ruidos y después de un caos duermen. Algo que fascina al lector es que el título tiene incluso sus correcciones en una paronomasia interesante. Cabría recordar que este recurso retórico lo conocemos, pero quizá no sabemos su nombre, igual que la música clásica, ¿no? La reconocemos, pero no sabemos el nombre. Les doy el ejemplo para que así les digan, sí, ya sé que es una paronomasia. Mi bosque madura, mi voz que madura, mi voz que madura, ¿no? El cambio ese es el ejemplo más evidente. En lo que es ido, tiene la misma paronomasia y puede referir a los ruidos que se van, como las correcciones también, y enloquecido, de enloquecimiento, lo que pasa con la pareja. Continuando con Bojorquez, podemos mencionar también un cuento donde los personajes visitan una obra de teatro y sus nombres son intercambiados por los de su rol, amante, novia, y tal cual, así con mayúscula, ¿no? Entonces, amante menciona tal cosa, ¿sale? Como un guión dramático. Se llama Ataque, y entre corchetes, Ataque de Teatro Pánico. ¿Sale? Ataque de Teatro Pánico reitera este fondoformismo como unidad de sentido. Este discurso puede incluso afectar al documento y al soporte que estamos leyendo. A diferencia de otros textos metaficcionales, nosotros como lectores nos colocamos dentro de la ficción de una manera ríspida y casi violenta. Esto nos obliga a desenfocar la mirada, a darnos cuenta de que más que personajes narrativos son los dramáticos y también cómo todos pueden todo se puede volver una obra de arte, como varios cuentos donde hay cuadros, marcos, imágenes en rojo, fotografías de carros abandonados en la carretera. Aunque no se arriesga tanto en el mundo de la metaficción, Oser Cerón es quizá la que se apega más al canon de lo que podemos encontrar en nuestra selección. En esta novela de Fernando de León, una persona recibe una amenaza de muerte por escrito de un tal Oser Cerón.
Al tratar de desentrañar quién es el asesino, el narrador personaje, de quien no sabemos su nombre, como convenientemente, nos dice que este atentado le recuerda una serie de papeles pertenecientes a Rulfo, Arreola y Tario, todos autores mexicanos con un estilo literario bien conocido. Sin embargo, cada papel será mostrado primero como una evidencia del genio literario de estos escritores, para luego evidenciar como creación literaria del protagonista, mostrándonos una pseudo bibliografía. Cito: una vez que había realizado mi fechoría, me sentí satisfecho y no lo llevé más lejos. Creo que este fue mi acierto, que la prudencia era el sello de Rulfo que yo había logrado emular. Y en otra cita dice, en el cuento atribuido a Tario, y entre rayas, o sea, el mío, es el siguiente. Los cuentos descolocados hablan también de la falsedad, del engaño, de cómo se juega con el lector. El protagonista trata de engañarnos por medio de una serie de textos apócrifos, pero en realidad son la muestra del genio literario del protagonista, quien tratará de engañarlo. Aquí surge un primer tipo de metaficción, pues el falso texto encontrado se coloca en un espacio verosímil para inmediatamente romperse el postulado de que el protagonista tiene este texto, mostrándonos que hay una falsedad desdibujada. Como en La Bruja de Blair, el found footage, pero acá el manuscrito trouvé, como diría en francés, ¿no? Manuscrito encontrado en Zaragoza y otros de los tantos. Puedo mencionar, además, que tantos engaños funcionan como una previa de lo que será el descubrimiento de Ocer Cerón, quien es realmente el mismo protagonista quien ha decidido amenazarse a sí mismo. Cito: cometer un suicidio que parezca asesinato implica, además, un toque de esquizofrenia, un procedimiento reversible. Esa noche, Ocer Cerón, luego de haberme apuñalado, tomará las llaves de mi coche y huirá en él, abandonándolo en un callejón a unos 15 kilómetros de aquí. Algo que tendré que hacer en primer lugar. Sí, estaría muy difícil hacerlo ya después de muerto. Fin de cita. De hecho, el nombre de Ocer Cerón es el anagrama de ser o no ser, pues juega con los postulados del conócete a ti mismo, del oráculo de Delfos y la frase shakespeariana. La metaficción se evidencia con la inclusión de textos apócrifos y el rompimiento de las posibilidades narrativas y cómo se reescribe todo, no solamente mostrando falsos documentos, sino creando falsas personalidades, pues es lo único que un falsificador puede hacer. Sin llegar a ser tan disruptiva y experimental como vimos otras anteriormente, la saga del viajero del tiempo de Alberto Chimal, un autor que no debería requerir presentación debido al renombre que tiene, nos ofrece una serie de minificciones entrelazadas, la mayoría sacadas de su Twitter, del Twitter de Chimal, donde acompañamos al viajero del tiempo, con mayúsculas, del de Orwell y a su gato, en sus tantas paradas por el tiempo. Por un lado, aparecen personajes históricos o de otras obras literarias como si fueran reales. Desde este punto, el intertexto ya está aproximándonos a una metaficción. Pero, por el otro, a lo largo de la obra encontramos detalles tan curiosos como una minificción, y aquí está interesantísimo, que parecería no tener sentido al inicio, pero que más tarde se explica porque el protagonista, el viajero del tiempo, ha viajado en el tiempo, incluso en el tiempo del libro, y se ha logrado escribir en la página 21 algo que ocurre en la página 95. Viajó en el tiempo, evidentemente, en el tiempo del relato. Cito estos dos minificciones. Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, tú te habías pasado de largo y leías estas palabras. Página 21. Seguido de, cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, resultó que mi padre y mi madre habían cerrado con llave la puerta de la habitación. También de la página 21. Esto no tiene sentido si no avanzamos hasta la página 95 y leemos. Ya no quiero estar aquí y tampoco quiero intentar encontrar en otro momento de su vida. ¿Cuál? ¿Para qué? Ya bastante mal me ha salido la búsqueda, nota pie, del segundo preciso de mi concepción. Aquí aparece una nota, la nota 13 que se lee abajo, en nota pie. Véase la página 21 del presente libro, nota mía. Hasta ahí la cita. Nota mía incluye así, ¿eh? Esta es la unión de fondo y forma. Es un modo de probar que el viajero del tiempo es incluso real en el cuerpo del texto, porque se evidencia verosímilmente en el tiempo del relato. Otro recurso increíble son los títulos de cada sección, donde hay una serie de discursos dirigidos al lector como
Y así se llama el capítulo, bueno, la colección de minificciones. Oigan, si no van a aclarar quién es el viajero del tiempo, al menos nos podrían explicar cómo inició todo esto. Explicación en forma de obra de teatro en un acto. Ese es el título. Y ni se diga cuando aparece el viajero del tiempo, con B larga y G, viajero. Ajá, está ahí, se desdobla bien raro este sujeto. Pero como entenderán, pues hay poco tiempo, son 4 aspectos distintos que quiero probar. Así que pasemos a una de las obras más curiosas en su momento, en 2021, pero pues que ahora podríamos decir resulta incluso dispensable u olvidable. Es el Mono Infinito, creado por Marta Riva Palacios con ayuda de la inteligencia artificial Ada-L. Yo sé que piensan sobre la inteligencia artificial hoy en día, usarla de medida a la labor del escritor, sin embargo, la manera en la que se presentó originalmente este texto sí llamó la atención de las editoriales, específicamente del Fondo UNAM y lo de Aragné, que por cierto publicó la saga del viajero en el tiempo, más porque Ada-L es una herramienta de inteligencia artificial vendida como la mejor IA para aprender cosas. Pero Riva Palacios la usa para generar literatura, y muy dadaísta en este caso. Esta obra tiene muchos elementos curiosos que hemos estado analizando en otros documentos, pero la presencia de Ada-L desconcierta. La manera en la que se tuvo que programar para responder las inquietudes poéticas de Marta Riva Palacio y sus poemas son atípicamente curiosos. Brevemente, si se alcanza a ver, sí se alcanza a ver en la pantalla, estas líneas que se ven aquí son un montón de cuadritos extraños que dice, soy un biobot y quiero material requisado, Marte, ¿por qué? Y rayitas. ¿Cómo se declama esto? Lo que nos arroja Ada-L es una serie de cuadros similares a los que aparecen cuando se nos corrompe un documento de Word. De hecho, en este apartado que se llama transmisión interrumpida, abusa de este recurso donde a causa de la mala recepción del mensaje leemos Tierra, oxígeno, infinito, luna, ensoñación, Tarsis, electrones, fósiles, plaga, virus, sobrenatural, Luca, agonía, planeta, lluvia. Tierra, oxígeno, infinito, agonía, planeta, lluvia, virus, sobrenatural, Luca. ¿Qué está pasando en la literatura? Esta serie de cuadros, líneas y píxeles descolocados convierte al libro en un dispositivo distinto. El mensaje se ha perdido, lo dice el mismo apartado de transmisión interrumpida, y debemos completar este mensaje como si fuéramos los verdaderos receptores del mensaje. Riva Palacio nos coloca frente a esta computadora que nos informa sobre Marte, pero debemos rellenar los puntos de indeterminación del mensaje porque el código se ha corrompido. El código se ha corrompido. Los dejo para que lo piensen tomando en cuenta que ahora tenemos en nuestras saberes literarias una inteligencia artificial que nos está ayudando a intermediar esto. Y pienso en lo conveniente que es que una IA haya generado esto, porque de haber sido a mano el código ASCII o en insertar símbolo en Word de uno en uno, pues Riva Palacio habría desfallecido, ¿no? Estos poemas del cosmos, de otras realidades, muestran las posibilidades de una IA haciendo literatura como ella sabe, sin el factor humano. Finalmente, el título, El Mono Infinito, ya nos indica la idea de que si hubiera una cantidad de monos infinitos con infinito tiempo en infinitas máquinas de escribir, alguno podría en algún momento de esa infinitud escribir la obra más hermosa de la existencia humana. En algunos otros casos es el Quijote, ¿verdad? Reescribir el Quijote. El objetivo de este libro está hipervinculado con esta idea de que en sus infinitos prompteos se puede crear el poema perfecto. Y para terminar, retomando la idea de la colección de Hilo de Aragné de la UNAM, deja que textos con recursos visuales estén presentes en el mundo editorial. Lo que en el libro de Chimal son relojes, ilustraciones surrealistas, glifos, arcanos, como se ve de pronto aquí, que hay pues, tal cual una ilustración. En este libro vemos una mayor deconstrucción de la forma de leer. Encontramos páginas negras con poemas inclinados como si fueran post-its o incluso marcas como en Matrix, donde el código informático viaja en el fondo y que seguramente no podríamos entender a menos de que fuéramos el mismo Cypher, personaje de The Matrix, que podía haber mujeres, no sé si se acuerdan de eso, en los códigos sin necesidad de interpretarlo siquiera. Aunque fue este mismo personaje quien terminó siendo biohackado por el Mr. Smith, así que si sirve de símil, Ada-L poseyendo a Marta Riva Palacios. Ahí está interesante el fanfic.
Para terminar, esta ponencia me servirá de primer eslabón para lo que será un proyecto de investigación postdoctoral más complejo. Tengo la intención de ver, a partir del 2010, las obras metaficcionales creadas en México para pintar un panorama del complejo mundo literario. Estas 4 obras me sirven de referencia de partida para de ahí arrancar a ver cómo innovamos en la cultura literaria. Existen películas, series, obras de teatro, publicidad que trata de llegar al receptor por medio de recursos metaficcionales. Quiero que estas 4 muestras queden referenciadas como lo que fue en su tiempo novedoso y que ahora es una realidad. Debe haber más libros, más referentes, más soportes atípicos, así que si en el público, en la transmisión, hay alguien que pueda recomendarme alguna obra, les agradecería para ir ampliando mi estado de la cuestión. ¿Qué puede ofrecerles de este estudio a futuro? Un mapa de estas literaturas experimentales que, de no ser por editoriales arriesgadas, no podríamos innovar y modificar incluso el concepto de canon. Muchas gracias. Continuamos. Después de esta ponencia, tenemos, y una ponencia muy, muy interesante, tenemos a nuestra ponente Blanca Antonia Brambila Medrano, con su ponencia Desde los rincones de lectura a Capital Mundial del Libro, historias de vida de promotores de lectura. Blanca Antonia Brambila Medrano es autora del libro Formación Profesional de Gestores Culturales en México, el caso de 3 programas universitarios, 2015. Desde 2010 forma parte del equipo temático especializado en cultura y recreación del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Coautora del libro Propuestas de Inclusión, Educación y Gestión Cultural de Jóvenes Investigadores 2021. Coautora del libro Investigadores Transdisciplinarias de Gestión Cultural en Latinoamérica 2021. Coordinadora del libro Deshojando Vidas 2024. Forma parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio de Zapopan 2023 a 2026. Te dejo la palabra. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Creo que pasamos de los textos, del análisis de los textos, a la banqueta, a la calle y a los espacios. Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, antes que nada quiero dedicar esta pequeña presentación a la memoria de 2 mujeres que en este fin de semana fallecieron lamentablemente, que es Marta Acevedo, que hablaré de ella más adelante, y Aura Quesada, que fue compañera nuestra aquí en el Colegio de Jalisco, y que bueno, pues ellas se caracterizaron por la pasión y ser aguerridas feministas en contextos culturales, y en el caso de Marta Acevedo, pues una de las pioneras de lo que son los acervos literarios en las escuelas públicas de este país. La que sigue, por favor. Bueno, en el contexto, pues habría que hablar de Jalisco y de la larga trayectoria, los 200 años bueno, así se llama el encuentro, los 200 años de lo que serían las prácticas lectoras en nuestro estado. Y bueno, podríamos remitirnos a etapas muy anteriores también, en donde antes de la etapa, todavía la etapa colonial, pues encontrábamos tertulias, la que sigue, por favor, que podemos encontrar nombres de personas que se caracterizaron por estas prácticas lectoras en tertulias, reuniones, y que los nombres de las calles de nuestra ciudad dan fe de eso, como Alfonso Mora, Francisco Frejes, Bernardo de Balbuena, que dice, ok, se dedicaron a esto antes, hace más de 200 años. La que sigue, por favor. Bueno, y después ya en la etapa independiente de este país y ya siendo nuestro estado como tal reconocido, pues encontramos espacios como y producciones literarias como La Estrella Polar o La República Literaria, a José López Portillo Rojas, a Fernando Calderón, Refugio Bargán, José María Vigil. Ahí tenemos una reproducción de lo que suponemos que fue José María Vigil.
Y después voy así, a este recorrido lo voy haciendo así como rapidísimo porque quiero llegar a lo que sería el aquí y el ahora. Un poco después encontramos, la que sigue, por favor, a los autores históricos, que aquí ya mencionaron algunos, a Rulfo, a Agustín Yáñez, a Francisco Rojas González, que son estos grupos literarios o estas organizaciones, digamos, estas ecologías de personas que de ser lectores también pasaron a ser escritores, o ser escritores pasaron a ser lectores, o viceversa, ¿no? De ida y vuelta. Y bueno, pues en la historia de Jalisco tenemos así como los nombres emblemáticos y las obras emblemáticas, como puede ser El Diosero o Los de Abajo, que son novelas catalogadas como novelas de la Revolución Mexicana, que así lo aprendimos quienes estudiamos letras en alguna ocasión. La que sigue, por favor. Y luego encontramos una situación muy interesante, que estos hombres, en su mayoría hombres, al menos en la historia se enfoca a este análisis. Encontramos a estos hombres que hacían literatura, que hacían pintura, que hacían política, que hacían estas tertulias importantes, y encontramos, por ejemplo, a los políticos que se quedaron y los que dejaron el terruño para conquistar la capital. Que esto es bien importante porque, por ejemplo, José Guadalupe Zuno se preocupó mucho por la ecología, por tener estos espacios para hacer cultura o vivir la cultura, ¿no? El grupo bohemio que se reunía en la Casa Zuno, que ahora es el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, y que, bueno, José Guadalupe Zuno también tenía ansias de pintor, no de torero, sino de pintor, de dibujante, y de creador literario. Si alguna vez han leído las memorias de José Guadalupe Zuno, son muy interesantes en cuanto a este ambiente, pero también encontramos a los escritores que se fueron, ¿sí? Y ahí encontramos, pues primero que nada, Agustín Yáñez, que fue un impulsor de escritores que pudieron irse a la capital, como fue el caso de Manuel Carballo, Hugo Gutiérrez Vega, Juan José Arrola, Juan Rulfo, que dejaron el terruño, al menos físicamente, para recrear el terruño en la capital, buscando apoyos, ya sea becas o empleos dentro del mismo sistema, del mismo estado, para que pudieran hacer sus creaciones. El caso de Rulfo es muy interesante en ese sentido. La que sigue, por favor. Bueno, ahí encontramos a Agustín Yáñez, que Agustín Yáñez sí se encarga de esta parte importante de crear una ecología, un ecosistema que pudiera fomentar no solo la creación literaria, sino la difusión de la cultura, en esta mirada del Estado benefactor, el logro filantrópico que mencionaría alguna vez Octavio Paz, en donde el Estado asume esta tarea de no solo alfabetizar, sino de llevar las prácticas lectoras a otros niveles, no solamente la lectoescritura como tal. Y bueno, pues a Yáñez, que fue gobernador del estado, tuvo varios puestos muy importantes en el gobierno federal también, pues se caracteriza por este apoyo y por este impulso, que en la época de Yáñez, bueno, la Biblioteca Pública del Estado ya tiene un recinto más en forma, la Casa de la Cultura, una serie de infraestructura y equipamiento en el Estado que van a impactar de manera directa. No tenemos datos cuantitativos, creo que las investigaciones entre historiadores y literatos o estudiantes de literatura tendrían que confluir, hacer una conferencia para tener datos duros de cómo estas políticas públicas han incidido a lo largo de la historia de nuestro estado en la formación de lectores. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, entre los que se quedaron, que algunos fueron, bueno, en mi caso, fueron maestros míos en la Facultad de Filosofía y Letras,
a lo que ahora es el Kush, y personajes que fueron muy importantes y que son historias de vida que no han sido lo suficientemente estudiadas, y que en la segunda mitad del siglo XX y todavía en los primeros años del siglo XXI significaron acciones importantes para crear este equipamiento y esta infraestructura. Por ejemplo, la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, pues cumplió 55 años, o sea, más de la edad de los que algunos están aquí, y que bueno, fue impulsada por personas como Adalberto Navarro Sánchez, Arturo Rivas Sainz, Salvador Echavarría también, y otras personas que también se dedicaron a esto, Guillermo García Oropesa, Isca Farías, Adalberto, Alberto Ladrón de Guevara, Carmen Castañeda, que todos estos trabajaron en nuestro estado para crear como revistas literarias, grupos literarios. Rivas Sainz, por ejemplo, tenía el Semanario Suma, que fue y que sigue siendo todavía se reúnen estos grupos que se reúnen para leer, para escribir, para crear, y que, bueno, pues ahí han sido generaciones completas de personas que luego se han dedicado, ya sea a la docencia, a la creación literaria o a la difusión o incluso al trabajo editorial. La que sigue, por favor. Podemos decir que hasta en la última fase de los años 80, esta ciudad, desde mi punto de vista, tenía pues una práctica endogámica en cuanto a su creación literaria y sus prácticas lectoras y su vida cultural, ¿no? Seguíamos siendo una provincia, una política institucional de la promoción a la lectura, pues ahí muy casera, vamos a llamarlo así. Pero la que sigue, por favor. La globalización llega, el neoliberalismo llega, y en la última fase, la última parte de lo que fue el siglo XX, podemos encontrar que se da una irrupción impresionante de lo que van a ser espacios y políticas públicas y personajes que van a marcar un antes y un después. La Feria Municipal del Libro, que es una de las más antiguas de la ciudad, de alguna manera es una pequeña semilla que luego va a dar luz a lo que va a ser después la Feria Internacional del Libro, y en donde podemos apreciar emergencias de acciones estatales, tanto estatales, privadas, universitarias y ciudadanas. Esto es muy importante, encaminadas a lo que va a ser la formación de lectores o la preocupación institucional y privada para formar lectores. Ojo aquí, lo más... voy a decir así, desde mi punto de vista, lo más importante, porque me tocó vivirlo de viva voz, lo más importante era crear mercados de consumo del libro, de la gran industria editorial. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, encontramos que en la primera Feria Internacional del Libro es en 1988, pero en 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia de la República, cuando se crea el CONACULTA, con don Víctor Flores Olea, y que es una presidencia muy breve, porque después tiene que dejar la presidencia, se da como política pública, parte del Programa Nacional de Desarrollo, la lectura como una acción prioritaria para el Estado mexicano. Y en ese sentido, se desarrollan en la Feria Internacional del Libro y en la UNAM simultáneamente, bueno, alternadamente, el primer encuentro internacional de fomento a la lectura, que se da en la Feria Internacional. Primero se da un mes antes en la Ciudad de México y luego concluyen los trabajos en Guadalajara en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Es el primer encuentro. El segundo encuentro será el año siguiente precisamente, y en ese primer encuentro internacional de fomento a la lectura, donde vienen
promotores de lectura, que para algunos que estuvimos ahí fue como todo un descubrimiento saber que quienes enseñábamos literatura en el bachillerato y que lo primero que teníamos que hacer era hacer que los estudiantes se acercaran a la lectura. Fue muy impactante saber que existía un concepto que era el promotor de lectura como tal. Y ahí Marta Acevedo, en este primer encuentro, presenta el Programa Nacional de Rincones de Lectura, que fue uno de los programas más ambiciosos editorialmente hablando que el Estado mexicano implementa ya en la segunda mitad del siglo XX, ojo, porque los libros de texto gratuitos, bueno, fue toda una política, ha sido toda una política pública, pero acervos editoriales enfocados directamente a la formación de lectores en las escuelas públicas de este país, lo propone Marta Acevedo en ese año, en el 89, que están las memorias de este encuentro, en donde Marta establece cuáles son los criterios editoriales y de distribución de los rincones de lectura, en donde la intención era que cada aula de este país tuviera un rincón de lectura. Muy ambicioso, que es un programa que trasciende sexenios y que luego se fue diluyendo en las políticas públicas con los cambios, con la alternancia política en este país. Pero lo que quiero enfatizar es que es en Guadalajara donde se dan estos primer y segundo encuentro de promotores, encuentros internacionales de fomento a la lectura. La que sigue, por favor. Luego, en 1990, se crea, bueno, y alternativamente, Marta Acevedo presenta la propuesta, pero se empieza a implementar ya de una manera formal en la década del 90, en donde coincide también con que en la Feria Internacional de Libros se impulsa el espacio Fil Niños, que era así como un apéndice raro dentro de la Feria Internacional del Libro, donde si bien la feria siempre se ha caracterizado por ser una feria internacional, profesional para los editores, para los distribuidores, para los grandes consorcios internacionales que se dedican a la industria editorial, Fil Niños era así como pues, algo que estaba ahí, que luego va a ser capitalizado en este modelo neoliberal como, claro, este mercado incipiente que tendríamos que analizar, que desde 1990 al 2024, cuántas generaciones de los que probablemente están aquí fueron Fil Niños y fueron formados tal vez como lectores. También Rincones de Lectura también tiene un espacio muy importante para lo que sería el cabildeo que Marta Acevedo y los funcionarios federales hacen de este programa y que luego deriva en otros programas editoriales, recuerdo Periolibros, que fue también un proyecto que se da por ahí. La que sigue, por favor. Luego, en el 91, en la Feria Internacional del Libro, digo, ya con este impacto que los niños tienen en el enfoque del mercado, ojo, quiero enfatizar esta parte, se crea Fil Joven, que era originalmente el público o los jóvenes de bachillerato eran usados como público inflable, vamos a llamarlo así, como público que iba a la Feria Internacional del Libro para que los pasillos no se vieran tan solos los días que no eran de profesionales, pero que causaban varios estragos. O sea, era así como, pues, si sacas a los chicos del preparatoria y les das el día libre, es decir, y los llevas a la Feria del Libro, pues bueno, como piratas, más o menos, ¿no? Entonces, se crea Fil Joven en 1991 con la intención también de acotar, conducir, inducir, ampliar el mercado, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se dan, por ejemplo, el programa que ahora se llama Ecos de la Fil y que primero fueron los encuentros de escritores,
con estudiantes de bachillerato de la Universidad de Guadalajara, en donde al principio era muy complicado contar con estas participaciones por parte de las editoriales, porque había que ir a las escuelas, por parte de las editoriales y de los escritores. Pero sí hubo escritores que fueron incondicionales desde el principio, como es el caso de Heraclio Cepeda, de Eduardo Casar, de Paco Ignacio Taibo II, de Hugo Gutiérrez Vega, más que nada, que esos sí eran caballitos de batalla que estaban dispuestos a ir a donde fuera. Todavía Paco Taibo a veces reclama que dónde lo van a llevar, a pesar de que ahora es alto funcionario del gobierno federal. Pero a lo largo de 33 años, Phil Joven se ha ido consolidando y ha habido iniciativas muy importantes porque, por ejemplo, las cartas al autor y los 1000 jóvenes son acciones que ya fueron mucho más focalizadas de las cartas al escritor, en donde el premio Juan Rulfo primero, luego el premio Phil, a los chicos del bachillerato se les da como este trabajo previo por parte de los maestros para escribirle al autor, ¿no? Y las mejores cartas luego se publican, o estos concursos de ensayo también, o los 1000 jóvenes que fue una idea original, que tengo que decirlo, del maestro Miguel Ángel de León, que fue profesor muchísimos años en la preparatoria 4, y que él propone en este sentido de los jóvenes tendrían que estar de manera más directa y más protagónica en la FIL. Entonces, Mari Carmen Canales, en coordinación con el Fondo de Cultura Económica y convenciendo primero a Carlos Fuentes, se da como el de este primer 1000 jóvenes que ha marcado la vocación literaria de muchísimos jóvenes. Lo digo de manera intuitiva, de manera empírica, sin datos duros, pero ahí es donde me gustaría muchísimo que en centros de investigación como el Colegio Jalisco o los centros de investigación del CUSH focalizaran en estos fenómenos para tener datos duros, ¿no? La que sigue, por favor. En 1995, ya al final del sexenio de Zedillo, yo creo que Zedillo sí sabía que iba a haber alternancia política, lo sospechaba. Se da en 1995-96 la creación del Programa Nacional de Salas de Lectura, que originalmente eran acervos que se habían quedado embodegados. Todo esto que les estoy diciendo es porque tengo la vivencia cercana. Se habían quedado embodegados y que estaban destinados a las escuelas secundarias del país. Pero ya con el fin del sexenio y ahí entre José de María Campos, entre Felipe Garrido, que en ese entonces estaba en la dirección de publicaciones, idean una salida de estos acervos y proponen el Programa Nacional de Salas de Lectura. Aquí ocurre una cosa bien interesante y que Jalisco tiene una experiencia muy importante que también hay que retomar los datos duros. Lo que proponen, a diferencia de Rincones de Lectura, que Rincones de Lectura echa a manos de los profesores de educación básica y les da toda una capacitación. Ojo, los programas de capacitación de Rincones de Lectura también fueron estrategias muy bien diseñadas, con alto alcance, y que ahora que recién murió Marta Acevedo, creo que sí habría que buscar a estos profesores que se formaron en Rincones de Lectura, que la mayoría están jubilados, pero que tienen esa experiencia y esa práctica docente. A diferencia, Salas de Lectura retoma esta idea de capacitar, pero no a los profesores, porque la intención era que las salas de lectura salieran del contexto escolar, que es una propuesta que defiende abiertamente Felipe Garrido en aquel entonces, y que entonces proponen que sea la sociedad civil la que se haga cargo de los programas. La ciudadanía. Luego Fox crea la Dirección de Ciudadanización Cultural, que quien nunca dijo que entendía por eso, porque no entendía nada, pero que fue bien interesante, porque entonces la ciudadanía
fuimos convocados a decir, oigan, tenemos salas de lectura y se las vamos a dar, y ustedes que son buena onda y que les guste este asunto, pues atiendan, ¿no? Entonces se da este encargo social, ya no a la planta docente, sino a la sociedad civil. Y por sociedad civil estaríamos considerando todos estos grupos que mencioné al principio y otros grupos emergentes de personas voluntarias que entonces asumen este encargo social y que se nos dio una capacitación en ese entonces. Pero de aquí surgen cosas bien interesantes. En Jalisco, las primeras salas de lectura llegaron a la Universidad de Guadalajara. Específicamente la sala de lectura más antigua que hay en la Universidad de Guadalajara de este programa es la de Prepa 4, a cargo del maestro Miguel Ángel de León. Y entonces se da una coyuntura muy interesante. FIL, salas de lectura, bachillerato de la Universidad de Guadalajara y me marcan los tiempos porque si no me emociono. Y entonces se da en esta coyuntura que se crea el SEMS, el Sistema de Enseñanza Media Superior, en donde se da la posibilidad de que el SEMS entre también como un soporte institucional y económico para dotar de salas de lectura bajo el enfoque de este programa a las escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Esto no es un tema menor, es muy importante. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido a lo largo de estos más de 30 años de las salas de lectura en el bachillerato de la Universidad de Guadalajara? También todavía no lo hemos medido lo suficiente. Es un programa que subsiste todavía y que da pie, la que sigue, por favor. Da pie, bueno, ahí tenemos una foto del maestro Miguel Ángel de León, a los encuentros de promotores de lectura. En el contexto de la FIL fue muy difícil, créanme que fue muy difícil, tanto el maestro Miguel Ángel de León como yo, convencer a la entonces, en aquel entonces subdirectora de la feria, luego directora Novia Macías, de que se considerara el promotor de lectura como una parte de la cadena editorial, como protagonista de la cadena del libro y la lectura, y que fuera también considerado un profesional del libro. Una cosa muy complicada que a lo largo de los años se ha ido diluyendo, pero en el 2004 se da el primer encuentro, hace 20 años, el primer encuentro de promotores de lectura, que es un espacio que bueno, pues sigue ahí, que en esta vorágine que es la FIL y en este monstruo que es la industria editorial, pues ha quedado así como diluido el papel protagónico que tienen los promotores de lectura. Haciendo un símil bastante cruel, es como los laboratorios médicos que luego les regalan las muestras a los médicos. Está ocurriendo algo así en los últimos años en los encuentros, pero originalmente los encuentros de promotores de lectura era precisamente para esta reflexión profunda de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, para qué y cuál es la trascendencia que esto tiene. Por eso las historias de vida son bien importantes. Tengo una publicada precisamente en Deshojando Vidas, es una entrevista con el maestro Miguel Ángel de León, donde hace toda una serie de reflexiones al respecto. Y luego, la que sigue, por favor. Paralelamente al encuentro de promotores de lectura, en la FIL también en el 2004 se abre este espacio que es el placer de la lectura, que también originalmente, mi idea del maestro Miguel y mía, era precisamente esta interacción directa, entre los escritores, los editores un poco, pero con los lectores. Y de hecho la dinámica era que los mismos lectores presentaran y comentaran la obra del escritor. Entonces, este espacio también luego se va replicando en otros espacios. La que sigue, por favor. He hablado dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro, pero en este espacio se dieron como las condiciones
para poder incidir en otros espacios, más allá de la zona metropolitana de la ciudad, que ya veremos que, bueno, durante 9 días la Guadalajara se convierte en la capital de la industria editorial, pero pues todo ocurre en un perímetro muy, muy específico. No va más allá, digo, no llegan a Tonalá, por ejemplo, o Tlajomulco. Pero, por ejemplo, encontramos acciones que son como esa extensión de la Feria Internacional del Libro. Por ejemplo, el Festival Letras en el Mar y el Festival de Otoño. El Letras en el Mar, que es en Puerto Vallarta, y el Festival de Otoño en Lagos de Moreno, que con la red universitaria de la Universidad de Guadalajara se da como esta posibilidad y esta dinámica de ampliar esta parte. Letras en el Mar fue también una iniciativa que apoyó Hugo Gutiérrez Vega, y que también, bueno, ahora hay un concurso que tiene precisamente este nombre, y pues en Cucosta, en Puerto Vallarta, y el Otoño en Lagos, que también ha sido una iniciativa que ha perdurado, y que también es una iniciativa que se da en el Centro Universitario de Los Lagos, donde lo inicia precisamente Roberto Castellán. La que sigue, por favor. Que también hay una entrevista de Roberto Castellán en el libro de Deshojando Vidas. Ahí pueden encontrar como estas historias de vida. Ya en la era digital, y hablando de lo que está pasando, sobre todo en la pospandemia o en la pandemia, encontramos, por ejemplo, esto se da en el 2021, creo, 22, no estoy segura, el encuentro de Booktubers, más o menos, de estos influencers que también, otra vez, esta visión del mercado, del consumo, de la industria editorial que pues podría, bueno, venden libros, pero podrían vender otra cosa, que es focalizar que el lector es un consumidor, ¿sí? Ojo con eso, ahí no hay que perder este foco. La que sigue, por favor. Bueno, y en una intención de replicar, creo que esto se da en el 2003, 2002, no recuerdo muy bien, con esta intención de replicar el Festival del Libro y la Rosa que se da en España, sobre todo para el 22 de abril, se da, si es 22 de abril, ¿no? No, 23, perdón, es que yo sí tengo la memoria del 22 de abril en Guadalajara. El 23 de abril se da esta intención de tomar los espacios públicos y buscar estos lectores anónimos, ¿no? Estos lectores que no van y pagan un boleto a la Feria Internacional del Libro, y que había que posicionar también la lectura en espacios públicos. Y entonces, pues hace más de 20 años también se dan estas lecturas en voz alta, en donde cada año se elige a un autor, ya sea porque la obra cumple algún aniversario, o porque el autor se acaba de morir, o porque se va a morir, no sé, o sea, cosas así, que entonces, sí, pues también hay que considerar esa parte. Hay que sugerírselos en la fila, pero se dan estas reflexiones en voz alta. Estas acciones también no han sido lo suficientemente medidas. Sí se da más como un acto social de la universidad, a veces se suman los municipios, a veces se dan réplicas en espacios muy modestos, o en espacio o en los museos, según sea el interés y el capital cultural que cada dirigente en su momento tenga. Pero bueno, es una práctica que ha trascendido, que ya lleva varios años, y que también se puede focalizar cómo ha sido. En los primeros años sí se intentó medir con encuestas y con entrevistas a los asistentes. Por ahí debe de tener el maestro Miguel Ángel de León también, con estudiantes de letras, nos dimos a la tarea como de entrevistar y hacer encuestas de quiénes iban y por qué iban y cómo era la vivencia, pero yo supongo que ahora no se hace más en lo fashionista de la lectura en espacio público. La que sigue, por favor. Bueno, así llegamos a esta denominación que tuvimos en Guadalajara, Capital Mundial del Libro, que es una denominación que
que dan los organismos internacionales, y que creo que no fue gratis porque teníamos como todos estos antecedentes, ¿no? Quienes diseñaron la propuesta, pues yo supongo que hicieron la tarea y crearon un documento lo suficientemente sólido para decir, bueno, pues Guadalajara merece ser la capital mundial del libro. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, Martín Solares, que se formó, egresado del ITESO, escritor, promotor de lectura, pero más que nada también tiene una larga trayectoria haciendo talleres de creación literaria. Pues él fue asignado como un coordinador de este encuentro, que a ciencia cierta, bueno, más allá de lo polémico que pudo haber sido, si fue caro, si fue barato, si estuvo vinculado con los espacios de la ciudad, hasta dónde hubo este impacto, creo que también habrá que pedir como estos datos finos, no solamente los datos cuantitativos de fueron tantos, estuvieron en tantos espacios, sino qué pasó no solamente con los escritores que hicieron turismo cultural en muchas ocasiones. ¿Qué pasó con los asistentes? ¿Qué pasó con estos espacios? Sé que se trabajó en reclusorios, no se tienen los datos duros. Sé que se trabajó en colonias y en bibliotecas pequeñas, pero no hay datos finos sobre esta experiencia que creo que también tendríamos a la luz de la historia revisar, bueno, en qué se han invertido nuestros recursos como contribuyentes. La que sigue, por favor, ya estoy a punto de terminar. Bueno, y quiero hablar de historias de vida y desde las trincheras, tal cual. Aquí hay 2 casos en Tonalá, 2 salas de lectura de promotoras anónimas, bueno, no tan anónimas, que son Evelyn Aldaca y Teresa Figueroa. Ellas 2 tienen salas de lectura en Tonalá, Teresa Figueroa y Los Ariles. Bueno, y hay otra experiencia, la de Tere García también. Teresa Figueroa en Los Ariles, en Tonalá, que también hay un texto de Teresa escrito en Deshojando Vidas, en donde ella con sus propios recursos ya forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, también Evelyn. Ellas pues trabajan con la comunidad directamente. Tonalá no es un municipio que tenga un capital cultural y ni siquiera una pujanza económica como puede ser Zapopan, pero ahí hay acciones de largo aliento, de larga data, en donde ellas están desde la trinchera, han recibido capacitación, son promotoras de lectura. A lo largo y ancho de este estado y del país hay miles, o sea, en Jalisco cientos, pero hay miles de promotores de lectura que están trabajando desde las trincheras porque este Programa Nacional de Salas de Lectura ha permanecido, ¿sí? Y bueno, los acervos y toda esta. Ahora, Paco Ignacio Taibo lo manejan como las brigadas para leer en libertad. Que no son otra cosa más que estos mismos programas que van cambiando de nombre y probablemente de enfoque, porque en el caso de Taibo creo que no importa tanto el mercado, lo hemos visto con su trabajo editorial de estos miles de ejemplares que se editan a precios bajísimos o que se regalan. Y yo acabo de estar en la feria del libro en el Zócalo, y bueno, nada comparado con los precios que luego encuentran en la FIL, por ejemplo, ¿no? Y cuando le preguntan a los editores que están en la FIL, no, pues es que la FIL es muy barata, entonces tengo que subir los precios. El otro caso es el de Tere García, que es un club de libro que se llama Felipe Garrido, y que ellos se reúnen en el Fondo de Cultura Económica, en la librería, pero que iniciaron como un club de libro radiofónico. Curiosamente, en la DK, cuando María Antonieta Flores tenía una revista radiofónica focalizados para grupos, para audiencia de señoras, lo típico de que, ya va a venir la feria, los hijos tendrían que leer, ¿no? Hasta que deben a bien invitarme y decirme, oiga, ¿qué hacemos para que los hijos lean? Y yo les pregunté, bueno, ¿ustedes qué leen, no? Y eso fue
el inicio de un club de lectura que primero fue radiofónico y que prevalece, y que Tere García tiene también memorias muy importantes. También en Deshojando Vidas está una entrevista con Tere García con la experiencia de lo que ha sido el Club de Lectura, el Club de Lectura Felipe Garrido, Tere Figueroa con Los Ariles y Evelyn con su sala de lectura, que es itinerante en el municipio de Tonalá. Y creo que es la última, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias por esta ponencia tan entretenida. Aprendí mucho. Continuamos con la ponencia de Juan Manuel Díaz Leguizamón, con su trabajo titulado Influencia del pensamiento nietzscheano sobre el lenguaje en Octavio Paz a partir del texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Juan Manuel Díaz Leguizamón es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, filósofo y magíster en filosofía en la Pontífica Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente es estudiante de segundo año de doctorado en el Departamento de Literatura y Cultura Hispánica y Portugués en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA o UCLA. Áreas de trabajo, las dimensiones éticas, la dimensiones ética, política, epistemológica de las artes, como instrumento de resistencia y cambio, especialmente en relación con la problemática de la violencia y la justicia social. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Eduardo, y buenos días. Estoy muy contento pues, de participar en este evento con el Colegio de Jalisco y aquí con UCLA. Bueno, mi ponencia es un poco más tradicional. Como ven, son autores canónicos. Mi background, como es en filosofía, pues yo estoy aprovechando acá las oportunidades que he tenido para ahondar un poco en el canon de la literatura. Y en este caso, pues tuve la ocasión también en el otoño del año pasado, a raíz de un seminario que tuvimos aquí en UCLA con el profesor Martin van Delden, precisamente sobre Octavio Paz, pues de profundizar en algunos de esos temas. Y un poco por mi, justamente, proveniencia de la filosofía y como esa sensibilidad filosófica, empecé como a notar unas conexiones que me resultaron interesantes en la obra de Paz y la obra de Nietzsche en particular en lo referente al tema del lenguaje. Y como producto de eso, pues surgió un escrito y también esta presentación que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, acá tengo una cita de Nietzsche que no me van a tener en ella, pero tiene que ver con justamente uno de los elementos que en Paz me parece que es recurrente, es la cuestión de la máscara. Pero bueno, voy a continuar. Básicamente, bueno, mi ponencia, yo voy a hablar de las partes, pero tiene que ver con, es un ejercicio de recepción, un poco de la posible presencia de Nietzsche en el pensamiento de Paz. Es una presencia que ha sido abiertamente reconocida por el propio autor. Él mismo en algunas ocasiones comentó cómo pues, las ideas de este autor alemán de algún modo impactaron como en su pensamiento. La crítica no ha explorado mucho esa relación y eso pues me pareció como una oportunidad un poco para desarrollar el tema. Pero aún menos lo ha hecho, después incluso como de hacer una primera revisión al respecto, me di cuenta que menos aún lo ha hecho en relación con el tema del lenguaje. Es decir, sí ha habido uno que otro acercamiento a la relación entre Nietzsche y Paz, pero no tanto, casi no en relación a reflexiones puntuales sobre el lenguaje. Bien. Entonces, básicamente, estas son las partes de mi charla. Primero, un breve comentario sobre el origen del problema del lenguaje como un problema filosófico muy breve. Ya luego, pues, la influencia de Nietzsche como tal en Octavio Paz. Primero, qué dice la crítica al respecto, qué dice el propio Octavio Paz. Los argumentos de Nietzsche en un texto que para mí es fundamental en ese sentido y que fue como el que me llevó a pensar en esta relación. Y es un texto de juventud de Nietzsche que se llama sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un ensayo. Y por último, bueno, en ese punto no me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero comentaré algunas líneas, digamos, de encuentro, algunas líneas transversales que tematizan, digamos, esta influencia. Y por último,
algunos temas generales nietzscheanos, diría yo, o como de espíritu nietzscheano en la obra de Paz y en sus reflexiones sobre la poesía y sobre el lenguaje. Bueno, entonces primero sobre el origen del problema del lenguaje. Quiero brevemente leer aquí una página donde describo esto para ser más conciso. Debido a la necesidad que tiene todo artista de relacionarse tanto tiempo y de modo tan estrecho con los materiales de su arte, así como con sus instrumentos de trabajo, resulta natural que desarrolle un interés por ellos y aprenda a conocerlos. Esto es aún más cierto en las artes del lenguaje, en las que materia prima y herramientas son una y la misma. Por eso no sorprende que el mexicano Octavio Paz, uno de los escritores hispanoamericanos más reconocidos del siglo XX, cultivara un interés por el lenguaje. No obstante, y más allá de lo anterior, en Paz dicho interés es especial. No se limitó a aquel que surge de la necesidad de conocer unos insumos y unas herramientas para poder utilizarlas de la manera más efectiva. Su interés por el lenguaje no es simplemente utilitario, para dominarlo mejor, pues creía que considerar al lenguaje mero instrumento es degradarlo. Acá tengo una cita que aparece precisamente en El arco y la lira. Cuando la palabra es instrumento del pensamiento abstracto, se degrada. Y la causa de esta común mutilación es que el lenguaje se vuelve útil, instrumento, cosa. Es una cita entonces de Paz en El arco y la lira. Más allá de eso, pareció cautivarlo el deseo de entender el lenguaje como una realidad fascinante en sí misma, por lo cual dedicó un esfuerzo a pensarlo de manera sistemática, integrándolo constantemente a su extensa ensayística como objeto de reflexión teórica. Partiendo de la presencia de una preocupación por el lenguaje en las reflexiones teóricas de Paz, cabe preguntarnos por sus influencias intelectuales, fuentes, obras y autores que pudieron haber contribuido a su visión sobre este asunto. Es una gran cantidad, pero pues yo me centro aquí en el filólogo y filósofo Friedrich Nietzsche. Bueno, ¿qué dice la crítica y qué dice el propio Paz sobre esta influencia? En primer lugar, la crítica, sí. Bueno, rastreé aquí una tesis de doctorado de Sofía Arredondo, en la que, bueno, hay un interés por rescatar esta conexión, un poco en el marco de, bueno, de una discusión filosófica muy propia de la modernidad, sobre todo pues de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues la posibilidad, digamos, de representar el mundo a través de la conciencia, a través del pensamiento, y pues ahí la cuestión del lenguaje emanó. Y en medio de ese contexto, pues Sofía Redondo de la Universidad de Barcelona, su tesis doctoral, La autonomía del arte en Octavio Paz, acá cito, curiosamente, ella dice que es un tema muy importante, pero no, realmente no le da lugar. Tiene un capítulo que se llama La relación del lenguaje y la poesía, y hay una nota al pie de página donde dice, años atrás, Friedrich Nietzsche había acercado con su vasta obra la tarea filosófica a una reflexión radical sobre el lenguaje, de la que, como se verá, no solo se tiene certeza que Octavio Paz leyó, sino que además ejerció una notable influencia en su pensamiento. Y es muy curioso que diga esto porque realmente no desarrolla este tema. Ella dice que se verá esta conexión, pero no la desarrolla en la tesis. Y en la bibliografía de la tesis precisamente está el texto al que me refiero, de Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, pero no le da uso. Ella no le da uso en su análisis. No sé qué pasó. No tuve ocasión como de ahondar un poco ahí como en ese ejercicio académico, pero pues al menos me pareció muy llamativa como esa situación. Bueno, enseguida me encontré con este libro de Jacques Laffite, que se llama Octavio Paz en la deriva de la modernidad. Ahí el contexto es, bueno, lo que él considera que son reflexiones sobre el lenguaje en relación con la definición de la ética del artista. En un momento en que Octavio Paz está en París, se está preguntando por la definición ética del artista. Y Laffite dice que el mensaje ahí es que el lenguaje encarna un acto creador o liberador. Y aquí cito a Laffite, dice, la prioridad ontológica del verbo es una revelación antigua que se ha perdido varias veces a lo largo de la historia. Liberar el pensamiento occidental del monismo parmenidiano, idealizado stricto sensu por Platón, restaurar el prestigio de los presocráticos, asumir lo otro y lo contradictorio, el ser solitario pero reconciliado tomado de Novalis, es el mensaje de la poesía de Octavio Paz, ya antes del encuentro con el hinduismo. En este aspecto se relaciona con el surrealismo y con sus raíces románticas. Esta visión la pudo sacar de Nietzsche, de quien confesó ser asiduo lector durante sus años de juventud. Bueno, entonces ahí tenemos ya explícitamente como
la conciencia en ciertos sectores de la crítica de esta conexión. Siguiente, por favor. Conectando un poco la crítica con las declaraciones del propio Paz, bueno, tenemos un texto un poco intermedio ahí, que es este de Guillermo Sheridan, se llama Los idilios salvajes, ensayo sobre la vida de Octavio Paz, que lo que me interesó de este texto es sobre todo la presencia de un acervo documental en el que Octavio Paz, bueno, Guillermo Sheridan reconstruye una correspondencia entre Octavio Paz y Elena Garro. Son textos de juventud en los que Octavio Paz pues habla de sus lecturas en ese momento. Guillermo Sheridan lo pone en un contexto como un poco jocoso, en el que él comenta que Paz como que somete a Garro como una especie de pedagogía, en la que pues él está hablando pues de muchos filósofos, de muchos asuntos filosóficos y demás, y se refiere a Nietzsche varias veces, pero en esas referencias que hay a Nietzsche en esa serie de cartas, pues él aborda una cantidad de temas, como el deseo, la moral, la castidad, la sexualidad, el erotismo, el matrimonio, pero el lenguaje no aparece, ¿sí? Entonces tenemos acá la relación con Nietzsche, pero no desde la cuestión directamente del lenguaje. Siguiente. Y en el laberinto de la soledad, en ese pasaje que se llama Vuelta al laberinto de la soledad, donde él establece una charla con Claude Fell. De nuevo, aborda varios temas y Claude Fell comenta un poco esta relación también con Nietzsche, en lo que tiene que ver con asuntos como el amor, y ahí sí, su conexión con el lenguaje. Entonces acá cito también de Vuelta al laberinto de la soledad. Comenta Paz, la actitud del creador frente al lenguaje debe ser la actitud del enamorado, de fidelidad y, al mismo tiempo, de falta de respeto al objeto amado, veneración y transgresión. El escritor debe amar al lenguaje, pero debe tener el valor de transgredirlo. Y también se refiere a la cuestión de la enajenación, y frente a eso declara Paz. Consiste fundamentalmente la enajenación en ser otro dentro de uno mismo. Esa enajenación es el fondo de la naturaleza humana y no de la sociedad de clases. Estoy más cerca de Nietzsche y de Freud que de Marx y de Rousseau. Entonces, bueno, continuamos este rastreo de esa conexión. Claude Fell declara pues que como que él insiste en el tema del lenguaje y parece ser como que Paz en ese momento, bueno, como que extraña un poco que se haya tomado más en cuenta esas deudas de él en relación con Nietzsche. Dice, hemos hablado de las deudas mías, Freud, Marx. No hemos hablado de una influencia esencial sin la cual no hubiera podido escribir El laberinto, Nietzsche. Sobre todo ese libro que se llama La genealogía de la moral. Nietzsche me enseñó a ver lo que estaba detrás de palabras como virtud, bondad, mal. Fue una guía en la exploración del lenguaje mexicano. Si las palabras son máscaras, ¿qué hay detrás de ellas? Y bueno, lo que yo saco de esta declaración es algo que me parece interesante, también explica, al menos metodológicamente, una de las formas que tiene Paz de proceder en el laberinto de la soledad, y pues que le ha granjeado mucha fama, que tiene que ver con la inclinación hacia cierto tipo de ejercicios de análisis cultural y social a través del lenguaje, particularmente a través de ciertos vocablos que están como bastante cargados de sentido al interior de comunidades históricas. En este caso, bueno, Nietzsche lo hizo en relación con Alemania, ¿no? Pero bueno, Europa. Acá Paz lo hace en relación con México. Cuando examina, por ejemplo, la cuestión de la expresión de rajarse en relación con las masculinidades mexicanas, o la cuestión de la expresión famosa de hijos de la chingada, ¿no? Para caracterizar al pueblo mexicano y como una especie, digamos, de espíritu o de carácter propio del pueblo mexicano. Siguiente, por favor. Y por último, entre estos autores de la crítica, tenemos a Roberto Sánchez Benítez, su libro Ontology and Surrealism, en el cual, pues, en medio de una vertiente, digamos, ontológica y antropológica, acá lo cito, declara, en tanto poeta, Paz, bueno, formuló una concepción del lenguaje como producto cultural y sustrato antropológico igualmente importantes. Y tiene un capítulo que se llama El camino que toma la escritura, en ese libro. Acá también extraigo un par de citas. La primera, en el arco y la lira ya había establecido que la historia del hombre puede ser reducida a la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento. Y declara abiertamente que Paz tomará ideas nietzscheanas cuando dice que
cito, cualquier periodo de crisis es iniciado o coincide con una crítica del lenguaje. Siguiente. Bueno, como he señalado, pues hay ciertas declaraciones en las que hay la conexión, no se ha desarrollado mucho, y menos aún se ha desarrollado en relación con este texto de Nietzsche, que para mí es fundamental en lo que tiene que ver con el lenguaje. Porque, por ejemplo, el mismo Paz pues habló ahí de la genealogía moral y demás. Pero este texto para mí es fundamental, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. No tengo ocasión pues ahora de reconstruir los argumentos que Nietzsche elabora aquí, son fascinantes, les recomiendo mucho este texto. Pero así, en líneas generales, diría que, bueno, primero hay un interés, la pregunta rectora de Nietzsche en ese texto es, bueno, ¿de dónde surge el espíritu, el impulso honesto y puro hacia la verdad que tiene el ser humano? Pareciera ser, porque la filosofía y la ciencia ha dado por sentado que eso es como algo natural del ser humano, como que el ser humano por naturaleza, algo así como que tiene el impulso a conocer y además que eso es bueno de por sí, como intrínsecamente. Y Nietzsche lo que hace es como reconstruir un poco, digamos, el desarrollo de la cognición humana. En esa reconstrucción la conecta directamente con el desarrollo del lenguaje, es maravilloso, y conecta al lenguaje un poco con la estructura de la sociedad humana, y lo que termina mostrando es que ese impulso a la verdad realmente no es natural en el ser humano, surge en cierto momento, pero en un principio reconstruyendo, como digo, la facultad humana pues del conocimiento, en un primer momento, surgiendo desde la percepción más básica, lo que encuentra Nietzsche no es un deseo, digamos, de conocimiento, ni un compromiso pues con el conocimiento, ni mucho menos como una dimensión tampoco moral en el conocimiento. Eso vendrá posteriormente. Tiene que ver con una serie de, digamos, de mecanismos también fascinantes, como el olvido, cuestiones como contrarias a lo que la filosofía ha considerado propias del conocimiento y del saber. Y lo que encuentra Nietzsche más bien es juego y es, digamos, creatividad, ¿sí? Entonces este texto de Nietzsche está atravesado por una serie como de dualidades, que esto hay que verlo de una manera mucho más compleja. Realmente estas dualidades quedan un poco también desintegradas, pero para poder entenderlo habría que verlo así, al menos en primer lugar. Nietzsche considera que la estructura del lenguaje y su rigidez, digamos, y su uniformidad y su continuidad y su orden y su racionalidad es lo que permite que la sociedad humana también disponga de ciertas convenciones que, entre otras cosas, garantizan la estabilidad y la paz social, ¿sí? Pero es un engaño, realmente eso es una convención, es una arbitrariedad, o para no ponerlos en esos términos, porque ese es el problema, hemos cargado esto moralmente, y Nietzsche dice esto hay que verlo de una manera extramoral. Hemos olvidado que eso es una creación, para ponerlo en términos más neutrales, no un engaño, no una ficción, sino una creación, ¿sí? El ser humano se ha inventado la verdad, dice él. Y el lenguaje es un aparato, digamos, que permite captar el mundo, pero de una manera metafórica, ¿sí? Entonces, en este texto Nietzsche contrapone dos formas de lenguaje, dos formas de vida, porque en Nietzsche esa relación entre teoría y praxis, vida y pensamiento va de la mano, ¿sí? Y entonces podríamos establecer una diferencia entre metáfora y concepto, dos formas de lenguaje muy distintas. Una sería artística, y Nietzsche pues a esto le hace una serie de asociaciones, artística, mítica, digamos. La otra sería científica, ¿no? La artística estaría más en relación con lo concreto y por lo tanto con las singularidades y con las diferencias, y la científica estaría en relación con las generalidades, la uniformidad. Y acá es donde esto se vuelve más profundo, todavía más pesado, porque para Nietzsche esta dimensión poética, artística del lenguaje está en relación como con una postura más cercana, afirmativa, digamos, de la vida, mientras que la ciencia amenaza un poco el lenguaje científico, la racionalidad científica, con tornarse en contra de la vida, detener la vida, digamos, sedimentarla, fijarla, y bueno, en términos nietzscheanos, como un poco la contraposición entre devenir y ser. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, si tenemos que Nietzsche desconfía de que las verdades del conocimiento se construyan a través del lenguaje, para Nietzsche el lenguaje permite captar el mundo, pero en una especie de juego. No deberíamos olvidar que esas son convenciones. Y bueno, pues esto se vuelve dramático cuando vemos el efecto que tienen muchas veces los discursos humanos que pretenden explicar la relación
la relación con la realidad a partir de unas categorías a las cuales se les concede total verdad, ¿sí? Y que esto tiene unos efectos políticos a veces incluso violentos, para no hablar, por ejemplo, de los discursos del nacionalismo, que establecen ciertas identidades como si fueran esenciales y lo que no corresponda a esas categorías entonces se vuelve fruto de persecución, ¿sí? De estigma. Para hablar solamente del nacionalismo, pero podríamos hablar del racismo, de otra serie, pues de, digamos, de enfermedades de la sociabilidad humana que están montadas sobre aparatos discursivos conceptuales, ¿no? A eso es a lo que Nietzsche quiere, digamos, criticar. Entonces, son convenciones producto de procesos históricos y creativos. No emanan de esencias fijas e inmutables. Ahora, bueno, ya voy a empezar como a tratar de llevar todo esto a la obra de Paz. En Poesía de Soledad y Poesía de Comunión, Paz plantea lo siguiente, en términos muy nietzscheanos en ese sentido. La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza. Al principio se creía que el signo y el objeto representado eran lo mismo, pero al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres se había un abismo. Las ciencias del lenguaje conquistaron su autonomía, apenas cesó la creencia en una identidad entre el objeto y su signo. Desde entonces el pensamiento ve con desconfianza las palabras. La primera tarea del pensamiento consistió en fijar un significado preciso y unívoco a los vocablos, y la gramática se convirtió en el primer peldaño de la lógica. Mas las palabras son rebeldes a la definición, y todavía no cesa la batalla entre la ciencia y el lenguaje. Y otra cita también de este texto. La historia del hombre podría estudiarse como la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento. Todo periodo de crisis se inicia o coincide con una crítica del lenguaje. Bueno, esto parece remitir a lo que dice Nietzsche sobre el peligro de olvidar que las convenciones no son más que eso, elaboraciones, que no se pueden tomar tan en serio como si fueran verdades, pues de hacerlo se seguirían consecuencias nocivas para la vida, tanto individual como social. En palabras de Paz, todas las sociedades han atravesado por estas crisis de sus fundamentos, que son asimismo y sobre todo crisis del sentido de ciertas palabras. Se olvida que como todas las otras creaciones humanas, los imperios y los estados están hechos de palabras, son hechos verbales. Y expresándose ahora directamente a Nietzsche, sigue Paz. Zulu pregunta a Confucio, si el duque de Wei te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? El maestro dijo, la reforma del lenguaje. No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa. Nietzsche inicia su crítica a los valores enfrentándose a las palabras. ¿Qué es lo que quieren decir realmente virtud, verdad o justicia? Al desvelar el significado de ciertas palabras sagradas e inmutables, precisamente sobre las que reposaba el edificio de la metafísica occidental, minó los fundamentos de esa metafísica. Toda crítica filosófica se inicia o termina con un análisis del lenguaje. Siguiente. Bueno, ahora, en este texto que se llama Puertas al Campo, tenemos también un par de pasajes. En línea de una reacción a las insuficiencias del lenguaje en su dimensión abstracta, como Nietzsche, Paz despliega un claro vocabulario nietzscheano cuando declara llevar años en una polémica contra lo que él llama el espíritu del sistema, que junto al nacionalismo son estériles, esta cita de Paz, son estériles y ambos convierten en desierto a lo que tocan. Los dos son enfermedades de la imaginación y su verdadero nombre es mentira. Uno expresa en su arrogancia un sentimiento de inferioridad, el otro en su certidumbre un vacío intelectual. Nietzsche habla así tal cual de estas cosas, habla de que el aparato conceptual de la ciencia es vacío, es mentiroso, le dice así en ciertos momentos. Incluso lo asocia con ciertas palabras que tienen que ver con muerte, con frialdad, muerte, cadáver, bueno. Entonces previene un mal que amenaza al arte y por lo tanto a la vida, que recuerda una de las características que Nietzsche atribuye al concepto, y acá cito de nuevo a Paz, en Puertas a Campo. ¿Vale la pena a estas alturas combatir contra los viejos molinos de viento que un día confundimos con gigantes? Molinos o gigantes la amenaza aún persiste. Ha cambiado de forma, no de identidad, se llama uniformidad. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que tiene que ver con el interés de Paz por la traducción, también en términos muy nietzscheanos, en El signo y el garabato, declara Paz. Traducción es transmutación, metáfora, una forma del cambio y la ruptura, lo cual significaría tratar de comunicar, cito de nuevo Paz, una pluralidad de sistemas en movimiento. Y acá están otros dos vocablos que utiliza Nietzsche directamente, metáfora
y la pluralidad, la singularidad, que olvida el pensamiento científico, porque requiere de generalidades. Conceptos son generalidades abstractas, vacías. Siguiente, por favor. En traducción, literatura y literalidad, Paz sitúa esta práctica de la traducción más del lado del arte que de la ciencia, precisamente. Cito, no hay ni puede haber una ciencia de la traducción, aunque esta puede y debe estudiarse científicamente. Del mismo modo en que la literatura es una función especializada del lenguaje, la traducción es una función especializada de la literatura. Siguiente. Bueno, de nuevo, como hace Nietzsche, en Las penas del olmo, Octavio Paz expresa el reduccionismo al que el pensamiento lenguaje puede someter a la vida, y lo hace en estos términos. Cito a Paz. La realidad es más rica y cambiante, más viva que los sistemas que pretenden contenerla. A cambio de reducir la rica y casi ofensiva espontaneidad de la naturaleza a la rigidez de nuestras ideas, la mutilamos de una parte de sí, la más fascinante, su naturalidad. El hombre, al enfrentarse a la realidad, la sojuzga, la mutila y la somete a un orden que no es el de la naturaleza, sino el del pensamiento. No es la realidad lo que realmente conocemos, sino esa parte que podemos reducir al lenguaje y conceptos. Lo que llamamos conocimiento es el saber que tenemos sobre cualquier cosa para dominarla y sujetarla. Siguiente, por favor. Volviendo de nuevo a Sánchez, en una idea que Paz adopta de Nietzsche, bueno, cito aquí a Sánchez, el libro que ya antes mencionaba. En una idea que Paz adopta de Nietzsche, la poesía debe llevarnos a atisbar la incomparable intensidad de la vida, una otredad u otras fuentes del yo. En La otra voz, poesía de fin de siglo, Octavio Paz lo expresa así, en el final de este texto. Cito a Paz, el modo de operación del pensamiento poético es la imaginación, y esta consiste esencialmente en la facultad de poner en relación realidades contrarias o disímbolas. Todas las formas poéticas y todas las figuras del lenguaje poseen un rasgo en común. Buscan y con frecuencia descubren semejanzas ocultas entre objetos diferentes. En los casos más extremos, unen a los opuestos, comparaciones, analogías, metáforas, metonimias y los demás recursos de la poesía. De nuevo en el arco y la lira, volviendo al arco y la lira, también declara Paz que el ejercicio de la libertad, la creación poética, se inicia como violencia sobre el lenguaje. Bueno, y acá. Esto se entiende, cobra sentido esta declaración de Octavio Paz, si consideramos como estas dos posturas sobre el lenguaje en Nietzsche, un lenguaje poético, artístico y un lenguaje científico, el lenguaje de la metáfora, el lenguaje del concepto. Porque el concepto esquematizaría y vaciaría la realidad de contenido. Y ya casi para ir cerrando, me voy a referir primero al texto del profesor Maarten van Delden. Primero una comunicación personal que tuve con él en la que, bueno, él muy amablemente me señaló que esas observaciones sobre el concepto, porque tuvo ocasión de revisar este texto que yo estoy presentando acá, esta ponencia. Él declaró que, bueno, estas observaciones sobre el concepto en Nietzsche le hacían recordar que precisamente Paz hablaba con frecuencia de la cárcel de los conceptos que obstaculizaba el pensamiento sobre la realidad, ¿no? Y en este libro, que se llama Reality in Movement, Octavio Paz as Essayist and Public Intellectual, el profesor Van Delden considera que dentro de la gran influencia que tuvieron en Paz los tres maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, se ha creído que la de Nietzsche fue menor. Y acá cito al profesor Van Delden. El más importante fue Freud. Comparado con los otros dos, Nietzsche fue de lejos una presencia menor en la obra de Paz. Y de pronto acá, siguiente por favor. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿es esto tan así? ¿Realmente no hay tal presencia de Nietzsche en el pensamiento de Paz o no es tan evidente? Al menos la crítica como que no la ha hecho tan evidente, no sé si descuidado un poco o pasado por alto. Quizás eso tiene una razón de ser. Yo establezco una hipótesis ahí. Incluso sirviéndome también de Jacques Laffay de nuevo, me pregunto si puede haber causas extraliterarias en una aparente, digo yo aparente, porque creo que de cierta manera probado que sí la hay, muy fuertemente, esa conexión entre Octavio Paz y Nietzsche. Pero esta de pronto ausencia en la recepción por parte de la crítica podría tener causas extraliterarias, quizás. Entonces, según Laffay, cito aquí a Laffay, hay un hecho que de pronto explicaría algo de eso. Se debe recordar que en la inmediata posguerra Nietzsche fue un autor sospechoso, debido al uso abusivo, verdadera traición, que habían hecho los nazis de algunos textos suyos tomados al pie de la letra.
Se veía como figura emblemática de una Germania nostálgica de sus dioses o presa de sus delirios imperialistas y exterminadores. Octavio Paz no podía citar a Nietzsche en 1949 sin riesgo de despertar sospechas y rencores. Entonces quizás eso, no sé, generó de pronto cierto pudor, no solo en Octavio Paz, sino la crítica, como por ventilar un poco la presencia de este autor en su pensamiento. Y ya para terminar, simplemente sugiriendo que, bueno, pues vale la pena como continuar un poco este rastreo, al que pues se trata de contribuir, al menos identificando un poco unos pasajes y unas fuentes ahí en este diálogo entre estos dos autores. Y bueno, como terminando como con lo que empezaba la charla, como este elemento de las máscaras, ¿no? Las máscaras mexicanas, por ejemplo, que en Nietzsche fue fundamental. Entonces, de una manera un poco juguetona también quiero terminar diciendo, bueno, quizás no es que no esté Nietzsche ahí en Octavio Paz, pero capaz que esta es como enmascarado un poco en su obra, ¿no? Entonces ya, muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos nuestros ponentes y al público. Abrimos el espacio para preguntas aquí. No, no sé si haya preguntas. Tenemos algunas preguntas en línea y también unas felicitaciones. Me encanta esto también que dice Susana García Gámez. Gracias, Phil Niños, por hacerme tan ñoña y llevarme por el camino de las letras. Me da mucha gracia y ella, si no me equivoco, presentó ayer. Eh, ok, iniciamos con la primera pregunta dirigida por Susana García Gámez a Edgar. ¿Cuál cree que sea el libro más influyente en la identidad jalisciense, más allá de la Biblia? Pues serían varios, pero creo, es que depende de la región, pero creo que Pedro Páramo tiene que marcar mucho, porque por ahí es una frase que me gusta mucho y en letras se repite mucho. Todos somos hijos de Pedro Páramo y todos somos hijos de Juan Rulfo. Entonces, Juan Rulfo. Muy bien. Bueno, le abro esto al resto de la mesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo decir algo? Es que ahorita no puedo evitar recordar el libro de Juan José Doñán de Ay pinche mente. No sé si lo han leído. Sí. A propósito de las identidades en los tapatíos. Es que es una pregunta muy compleja y que creo que también puede vincularse con estos ecosistemas en cuanto a lo que es las políticas de apropiación de la lectura como tal, ¿no? Más allá de la lectoescritura que se da en el sistema educativo formal, cómo se han ido dando estas políticas de apropiación de la lectura de largo aliento, de alto kilometraje, podríamos decir, ¿no? Pero recordé el libro de Juan José Doñán, que si no lo han leído, es muy interesante. Que deberíamos de considerar también, pues a qué comunidades, como dices, ¿no? En qué grupos, porque pues jalisciense no hay uno solo, todos variamos, así que sí está muy compleja también, depende, porque en las comunidades lectoras a veces en ciertas comunidades tienen su propio escritor, el que les pone Gutiérrez Vega, Ríos, todos los nombres que les dan a las salas de lectura, ¿no? Justamente aquí en Jalisco. Excelente, excelente respuesta. Y aquí tenemos una pregunta para Blanca, que viene de Susana García Gámez también. ¿Qué opina usted de Book Talk y el trabajo de difusión desde las redes sociales? Pues opino poco, porque he estado más enfocada a la lectura, digamos, analógica. Creo que, bueno, los encuentros de booktubers y he seguido algunos hace algunos años también cuando trabajaba en la docencia presencial. Creo que hay como diferentes tendencias, las que alcanzo a identificar, que que intentan llevar lo analógico a la vida digital. Y que creo que pertenece también a prácticas generacionales, ¿no?
millennials que todavía viven como esta formación analógica, pero que tienen una vida más digital, que hacen como esta transición. Y ya los nativos digitales, honestamente, no sé dónde en los múltiples multiversos que existen, no sé dónde están, porque sería muy complejo encasillarlos o hacer como una opinión así tajante, pues ahora sí que no sé. Pregunta que tengan los participantes, ya sea aquí en el en vivo o en persona. ¿Qué tal una pregunta que tengan los ponentes hacia cada uno? Sí, sí, sí. Edgar, a mí me llama mucho la atención como estos grupos los contrastes de los grupos con los que trabajaste. Y que además, por ejemplo, en el caso de las lectoras, con un alto poder adquisitivo, ¿cómo las convenciste para leer ahora sí que un clásico? O sea, de hecho, hasta, bueno, pues se puede considerar ya así como un libro obligado en el contexto escolar. Y a diferencia de este grupo que se reunía a leer la Biblia en un ritual más religioso, y en el caso de las mujeres, más un ritual pagano esnovista, ¿no? Yo lo llamaría así. Pues la manera de acercarme a ellas fue que no habían leído mucho de Jalisco. Al no tener un premio Nobel nosotros, solamente Paz. Okay. Entonces las convencí buscando que leyeran algo de Jalisco y yo para que leyeran La Feria de Pedro Páramo. Y el vínculo con ellas fue la maestra, ya olvidé el nombre ahorita, Mónica Márquez. Ella fue la que me ayudó porque era su club de lectura de ella. Entonces, y con las mujeres también fue un vínculo de un amigo. Yo fui maestro en la maestría en literatura jalisciense que daba la Secretaría de Cultura, y ahí tenía un alumno sacerdote que era un señor cura. Y era el señor cura de esa iglesia de San Miguel Arcángel en Tlajomulco. Y me dijo, yo tengo un club de lecturas que todos los martes, los miércoles nos reunimos a leer la Biblia y les puedo dar un ratito para que lean, y les convencí también un poco a que leyeran porque iba a haber algo de religión dentro de los rituales religiosos, claro. Y fue la manera de convencerlas un poco para eso. Muy interesante como yo las bauticé o las bautizamos nomás como lectoras creyentes, lectores expertos o los de letras, y lectores diletantes, como alguien que lee por placer y leer por puro placer, ¿no? Entonces, lectoras endovistas. Yo creo que sí. Y yo más quería comentar, cuando estaba exponiendo al compañero Eduardo, no, perdón, Miguel, Eduardo. Di los nombres, ¿no? Me acordé del título del Chimal, ese es un título muy largo del cuento, y recordé la pintura de Dalí, creo que se llama, si no me equivoco, Un segundo antes de despertar, de un sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, ¿no? Algo así. Y un título enorme y una cosa muy chiquita a veces, ¿no? Y a veces como ese juego de la literatura donde son los títulos largos y es un párrafo el cuento, ¿no? Pues justamente de esto hay todo un mundo de los cuentítulos, ¿no? Que en la minificción son solamente un título y la página en blanco, que es una modalidad muy interesante que incluso Chimal creo que ha hecho en sus concursos que hacen redes sociales en Twitter. Hay varios ahí, recuerdo uno de los que van a publicarme próximamente, uno de mis libros, que era capítulo 666, donde se narra lo que le aconteció a la persona que sobrevivió a la lectura del libro maldito. Y pues está en blanco, porque pues nadie sobrevive a la lectura de un libro maldito. No, pues ni siquiera nada. Ajá. O en otro de los libros también, que el que ganó el premio, hay un capítulo llamado Los querencieros ladrones de capítulos. Y no hay nada, solo el título también y siguiente capítulo. Sí, justamente hay veces donde el título se vuelve tiene mucho más significado de lo que podría decir Gerard Genet en Umbrales y demás cosas. Es el mero mensaje, sin necesidad de todo lo demás. Es un tema muy, muy interesante ahí que también se puede analizar. Nos quedan 3 minutos. No sé si haya otra pregunta.
¿Podría yo? Sí, sí. Justamente, Blanca, hay un problema que yo también como promotor de lectura de ahí de salas de lectura, de hecho soy compañero de Tere y demás, de la misma generación, que como escritor me doy cuenta de esto, la gratuidad de la literatura o de las artes en general. ¿Qué opinas tú? Porque muchas veces está la obligación, ¿no? De que tenemos los autores que dar los libros, etcétera, en proyectos donde se les regala el tiempo, o sea, porque pues es lo que hacemos los promotores de lectura. ¿Cómo ves esta situación de la gratuidad literal de las artes con espacios, ahora sí, de lo que decías de Octavio Paz, ¿no? De el logro filantrópico. Ok. Y en un minuto, Y en además. un minuto. Bueno, habría que ver en el análisis de la política pública, creo que sobre esto se ha escrito algo que tiene que ver con los encargos sociales. Salas de lectura, rincones de lectura, el PACAEP, la promoción cultural comunitaria, hay muchísimos ejemplos de lo que ha sido que el Estado da este encargo social a diferentes grupos sociales, ¿no? Llámese al extensionismo con los agrónomos, los veterinarios en su momento, con los médicos, con los profesores, como una política pública en donde luego pasa a ser que el Estado es el mayor empleador de estos sectores, ¿no? Y el otro, que creo que tendríamos que analizarlo a los ojos del neoliberalismo, en donde pues está las guerras de los mercados, ¿no? Como tal. Y entonces que navegamos como entre estas dos aguas. A raíz del Programa Nacional Salas de Lectura, que en aquel entonces se dan en el 96, hubo los que estábamos ahí decíamos, ok, entonces el Estado me está reconociendo como promotor de lectura, luego entonces yo puedo cobrar por lo que hago, y bueno, fue así como de, ay, Dios santo, inventamos al diablo. Pero a raíz de eso se impulsó una acción fallida que fue crear la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura. A mí me tocó ser vicepresidenta en aquella época, en donde estábamos antes de las redes sociales. O sea, digamos que nacimos antes y nos morimos pues por falta de oxígeno. Pero sí, si era la intención, somos promotores, queremos profesionalizarnos, queremos especializarnos, que de hecho ya ha habido, por ejemplo, en la carrera de letras, tengo entendido, hay como una terminal de promoción a la lectura o de trabajo editorial, cosa que cuando yo estudié en el siglo pasado, no existía como tal, y que cuando yo inicié el trabajo de promoción a la lectura, yo regresaba a la Facultad de Filosofía y Letras y les decía, ¿por qué a mí no me enseñaron esto? Después me dijeron, estás loca, pero después lo retomaron. Entonces no estaba yo tan loca. Pero sí tendríamos que mirarlo en estos dos sentidos. Hasta dónde este ogro filantrópico sigue vivo y hasta dónde las dictaduras de los mercados están condicionando las acciones de este ogro filantrópico, ¿no? Aquí hay una mistura que bueno, es tarea de los economistas, de los politólogos, de los sociólogos o de todos los anteriores. Bueno, muchas gracias por esa respuesta y bueno, hay que darle un último aplauso a los ponentes y muchas gracias por sintonizarse y venir aquí.